Bienvenidos un día más a nuestro canal, vuestro rincón favorito para enteraros de todos los salseos, dramas y exclusivas del mundo del famoseo turco. Espero que estéis todos listos y preparadas, porque hoy tenemos un bombazo que va a hacer temblar los cimientos de Estambul. Prepárense para una taza de café bien cargada, porque la vamos a necesitar. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado circulando como la pólvora por las redes sociales, unas fotos de Demet Özdemir en topless durante un paseo en yate. Sí, lo habéis oído bien. Y no solo eso, sino que además vamos a analizar la reacción, o mejor dicho, las posibles reacciones de Can Yaman, su ex, a esta noticia que ha dejado a todos con la boca abierta. La cosa promete, ¿verdad? Antes de que nos metamos de lleno en este drama, os quiero recordar que vuestra suscripción es el combustible de este canal. Si os gusta estar al día de todo lo que pasa con vuestros actores turcos favoritos, no dudéis en darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Y ahora sí, vamos al meollo del asunto. Bien, situémonos. Hace unos días comenzaron a circular por internet, y especialmente por Twitter e Instagram, unas fotografías bastante comprometedoras de Demet Özdemir disfrutando de un día de sol y mar en un yate. Hasta aquí, todo normal, ¿verdad? Pues no. Las imágenes mostraban a Demet en topless, relajada y disfrutando del momento. Obviamente estas fotos generaron una ola de reacciones, desde los que la defendían argumentando que tiene derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo, hasta los que la criticaban por considerar que no es un comportamiento apropiado para una figura pública. Pero la verdadera pregunta que todos nos estamos haciendo es, ¿qué opina Can Yaman de todo esto? Como sabéis, Demet y Can protagonizaron una de las parejas más queridas y mediáticas de la televisión turca, durante la grabación de la exitosa serie Erkencikus. Su química en pantalla traspasó la ficción, y durante un tiempo fueron la pareja del momento. Sin embargo, su relación terminó de forma un tanto abrupta, y desde entonces, aunque se han mostrado cordiales en público, no se les ha visto muy cercanos. Así que, ¿cómo ha reaccionado Can Yaman a estas fotos? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Oficialmente Can no ha hecho ningún comentario público sobre el tema. Ni una palabra, ni un tuit, ni una historia en Instagram. Nada de nada. Y esto, amigos míos, es lo que alimenta aún más el morbo. Podemos especular sobre mil y una posibles reacciones. La primera, y probablemente la más sensata, es que simplemente no le importa. Can Yaman ha seguido adelante con su vida, tiene sus propios proyectos y su propia pareja, y es perfectamente posible que no le preste atención a lo que haga o deje de hacer Demet. Esta es la explicación más lógica, la que menos combustible añade al fuego del chisme. Can, después de todo, está enfocado en su carrera internacional, con proyectos en Italia y otros países, y probablemente este tipo de escándalos no le afecten en lo más mínimo. Es un hombre ocupado con responsabilidades y una imagen que mantener a nivel global. Centrarse en un viejo romance, por muy mediático que fuera, sería una distracción innecesaria. Además, démonos cuenta, el silencio a veces habla más que mil palabras. Un comunicado oficial, incluso uno de apoyo, podría interpretarse como una forma de buscar protagonismo a costa de la situación. Otra posibilidad es que, aunque no haya hecho ningún comentario público, sí haya reaccionado en privado. Quizás le haya enviado un mensaje a Demet mostrándole su apoyo, o quizás haya optado por mantenerse al margen para evitar cualquier tipo de malentendido o controversia. Recordemos que Can también es una figura pública muy expuesta, y cualquier comentario suyo podría ser sacado de contexto y utilizado en su contra. Esta opción es la que alimenta la esperanza de los fans de Can Dem, aquellos que aún sueñan con una reconciliación. Imaginen la escena, un mensaje privado, un «estoy contigo» silencioso y discreto. Un gesto de caballerosidad y apoyo que no trasciende a los medios, pero que reconforta a Demet en este momento. Es una posibilidad romántica, sí, pero también plausible. Can Yaman, a pesar de su imagen de chico duro, siempre ha demostrado ser un hombre sensible y considerado. No sería sorprendente que, aunque hayan seguido caminos separados, aún conserve un cierto afecto por Demet. También podríamos fantasear con una reacción más dramática. Imaginemos que Can, al ver las fotos, sintió una punzada de celos o de nostalgia por los viejos tiempos. Podría haber recordado los momentos felices que compartieron durante el rodaje de Erkencikus, y haber sentido una cierta tristeza al ver a Demet en esa situación.
Sin embargo, estos son solo especulaciones, y no hay ninguna evidencia que respalde esta teoría. Esta es la opción que más juego da a los chismosos como nosotros. Un Can Yaman atormentado, recordando los besos robados en los sets de grabación, los paseos por Estambul de la mano, las risas compartidas. Un Can Yaman que a pesar del tiempo y la distancia, aún siente algo por Demet. Esta teoría, aunque poco probable, es la que vende más revistas y genera más clics. Nos gusta el drama, nos gusta el romance, nos gusta creer que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Pero seamos realistas, la vida real no es como una telenovela turca. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que las fotos de Demet han generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Erken Cikus se han dividido entre los que apoyan a Demet y los que critican su comportamiento. Algunos incluso han aprovechado la ocasión para revivir viejas rencillas y enfrentamientos entre los fans de ambos actores. Las redes sociales, como siempre, han sido el campo de batalla donde se libra esta guerra virtual. Los hashtags #Demet Özdemir is free y #Demet Özdemir Beareguityo conviven con comentarios mucho menos amables y juicios moralistas. La polarización es evidente y la conversación se ha desviado del respeto a la privacidad a un debate sobre la moralidad y los estándares de la figura pública. Los fans de Can Yaman, por su parte, se han mantenido relativamente al margen, quizás esperando una declaración oficial de su ídolo, o simplemente prefiriendo no involucrarse en un conflicto que no les concierne directamente. Pero la sombra de la rivalidad entre ambos fandoms siempre está presente, y este incidente no ha hecho más que avivar las llamas. Pero más allá del drama y el salseo, creo que es importante recordar que Demet Özdemir es una mujer adulta y tiene derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo y con su vida. Si ella se siente cómoda mostrando su cuerpo en público, es su decisión, y nadie tiene derecho a juzgarla por ello. Este es el punto más importante de toda esta historia. En pleno siglo XXI, en una sociedad que se proclama moderna y tolerante, seguimos juzgando a las mujeres por su apariencia física y por sus decisiones personales. Demet Özdemir, como cualquier otra persona, tiene derecho a disfrutar de su tiempo libre, a tomar el sol en un yate y a sentirse cómoda consigo misma. Si eso implica quitarse la parte de arriba del bikini, es su elección. Lo que no es aceptable es que se la juzgue y se la critique por ello. Es hora de que dejemos de lado los prejuicios y empecemos a respetar la libertad individual de cada uno. Además, es importante tener en cuenta que las fotografías fueron tomadas en un contexto privado, y es posible que Demet no fuera consciente de que estaba siendo fotografiada. Si este es el caso, la difusión de las imágenes podría considerarse una violación de su privacidad. Este es un delito, señores. No podemos olvidar que detrás de la figura pública hay una persona, con sentimientos y con derecho a la intimidad. Si Demet no consintió ser fotografiada, la persona que tomó las fotos y quien las difundió ha cometido una grave falta. Es importante que las autoridades investiguen este caso y que se castigue a los responsables. La privacidad es un derecho fundamental, y no podemos permitir que se viole impunemente. En cualquier caso, lo que está claro es que este incidente ha vuelto a poner a Demet Özdemir y a Can Yaman en el centro de la atención mediática. Y aunque no sepamos con certeza cómo ha reaccionado Can a todo esto, podemos estar seguros de que el tema seguirá dando que hablar en los próximos días. La prensa rosa turca ávida de carnaza no dejará pasar esta oportunidad para seguir alimentando el morbo y el drama. Se publicarán artículos especulando sobre las reacciones de Can Yaman, se entrevistarán a supuestos amigos cercanos de ambos actores, se analizarán sus redes sociales en busca de pistas. El circo mediático está servido y Demet y Can son, una vez más, los protagonistas involuntarios. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿qué podemos esperar de Can Yaman en el futuro cercano? ¿Romperá su silencio y dará su opinión sobre el tema? ¿O preferirá mantenerse al margen y dejar que la tormenta pase? Mi apuesta personal es que Can seguirá fiel a su estilo y evitará cualquier declaración pública. Es un hombre inteligente y sabe que cualquier cosa que diga puede ser malinterpretada. Prefiere centrarse en su trabajo y dejar que los demás hablen. Además, es probable que su equipo de comunicación le haya aconsejado mantenerse al margen para evitar cualquier tipo de controversia. Así que, resumiendo un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos visto cómo unas fotografías de Demet Özdemir en topless han causado un gran revuelo en las redes sociales, y hemos especulado sobre las posibles reacciones de Can Yaman, su expareja, a esta noticia. Aunque no tenemos una respuesta definitiva,
hemos analizado las diferentes posibilidades y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad y la libertad de las personas. También hemos visto cómo las redes sociales pueden convertirse en un campo de batalla donde se libra una guerra virtual entre fans y detractores. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya gustado y que os hayáis entretenido con este salseo turco. Ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de las fotos de Demet Özdemir? ¿Creéis que Can Yaman debería haber hecho algún comentario público al respecto? Dejad vuestros comentarios aquí abajo y debatamos juntos. Quiero saber si creen que Demet hizo bien en tomarse esas fotos, si fue imprudente, si Can debería haber salido en su defensa o si hizo bien en mantenerse al margen. Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme, os quiero recordar que vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo salseo. Hasta pronto, familia. Y recuerden, no crean todo lo que ven en internet. Cara guiño.